A pesar de su asombroso éxito, Diaghilev siempre andaba escaso de dinero. En la época en que conoció a Gabriel, se encontraba en un estado bastante deplorable. Quería volver a montar la Primavera Sagrada de Stravinsky, otro genio que se había quedado sin fondos. Stravinsky no podía escribir música para un nuevo ballet, ya que tenía una esposa enferma y 4 hijos a los que mantener. En una situación así se hace difícil crear, y Diaghilev simplemente estaba endeudado como la seda. Entonces Gabriel Chanel entra en escena, y extiende a Diaghilev un cheque por una suma impensable, 300.000 francos. Además, da cobijo a la familia Stravinsky en su villa campestre Bel Respiro. Así se establece una sólida amistad con Diaghilev, y Chanel se convierte en mecenas de las artes. Gabriel debía de tener un propósito egoísta en este mecenazgo. Le dio mucha publicidad, y en esencia, le estaba comprando un lugar en la alta sociedad, pero gracias a este apoyo, y no solo monetario, las estaciones rusas continuaron su marcha triunfal en París y más allá. La Revolución Rusa y la emigración blanca atrajeron a muchos rusos no solo a París, sino también al entorno de Mademoiselle. Además de amigos, Chanel conoció el amor, aunque probablemente sea una palabra demasiado sonora para su unión. Fue un breve romance con el gran duque Dmitri Pavlovich, primo de Nicolás II. Un pequeño romance permitió a Chanel adquirir varios conocidos importantes, incluso podría decirse que fatídicos. Uno de ellos fue Samuel Goldwyn. Goldwyn fue uno de los creadores del cine estadounidense y también tenía raíces rusas. Goldwyn quería que las actrices fueran vestidas no solo en las películas, sino también en la vida con modelos de Chanel. Era un contrato increíblemente lucrativo. Samuel ofreció a Gabriel $1 millón por visitar América y, en particular, Hollywood, solo 2 veces al año para crear trajes para las actrices. Chanel, aunque no inmediatamente, apostó por esta colaboración, que fue un éxito rotundo. Era un trabajo difícil que requería un enfoque individual, fuerza y paciencia, pero fue un anuncio impresionante para la casa de moda Chanel, que solo podía funcionar en América. Estados Unidos es el país del dinero y de la publicidad. Dicen que es el país de la igualdad de oportunidades. Todo el mundo tiene oportunidades en todas partes, pero no todo el mundo las aprovecha. La mayoría de la gente prefiere vivir sin cambiar nada, y quejarse de las circunstancias todo el tiempo. En Europa es habitual, en América por el contrario, allí desde cada valla publicitaria, desde cada página de periódico, en cada programa de radio todo grita, puedes hacerlo. Hazlo y puedes hacerlo. Ganan dinero y demuestran lo que han podido adquirir con ese dinero. Pero por muy entusiasmada que estuviera Mademoiselle con América, no siguió trabajando con Goldwyn. Es un trabajo demasiado duro e ingrato. Trabajando con actrices hay que vestirse para complacer los caprichos de cada una. Es posible, pero no cuando eres una testaruda Gabrielle Chanel que se ha hecho un nombre por sus propias y contradictorias creencias en el estilo. Otro encuentro importante fue con Ernest Beau, el hombre que le regaló a Chanel su único perfume, Chanel número 5. Gabrielle estaba muy disgustada con el perfume. A Gabrielle le molestaban mucho los perfumes de la época. Y no le gustaba todo, desde el olor pasando por el frasco y el nombre. Lo principal que no le gustaba a Mademoiselle es la persistencia, o más bien su ausencia. Las damas tenían que renovar el perfume cada media hora y vertían casi todo el contenido del frasco para conseguir al menos algo de fragancia. El químico Ernest Beau ideó una fórmula de perfume con estela, una fragancia persistente pero no demasiado brillante y ácida. Delante de Gabrielle Chanel se alinearon 5 frascos, y fue el quinto el que le gustó. Coco decidió no complicarse, llamar al perfume simplemente Chanel número 5, y dejarles el mismo frasco en el que presentaba sus muestras Ernest. Debo decir que a él mismo le sorprendió bastante este planteamiento. En aquella época los frascos de perfume eran obras de arte, pero Chanel, que amaba la sencillez en todo, se mantuvo inflexible y esta vez, y perfume con un nombre sencillo y el mismo frasco llenó todo París. Los frascos se compraron tan rápidamente que la producción de la empresa Raye, con la que Chanel cooperó inicialmente, sencillamente no daba abasto. Théophile Bade, fundador de las Galerías Lafayette, acudió al rescate. Presentó a Chanel a Pierre y Paul Werthemerami que sabían cómo hacer dinero en la organización de la producción de perfumes. Ellos propusieron a Gabriel crear una nueva empresa, Chanel Perfume. Quiero señalar que las acciones de esta empresa se distribuyeron de una manera interesante, el 10% fue para Gabriel Chanel,
el 20% para Théophile Bade, que aportó sus almacenes y oportunidades a la Galerie Lafayette, y el 70% quedó para los hermanos Wertheimer. Al principio todo iba bien, pero luego Chanel se dio cuenta del error que había cometido. Los hermanos crearon producciones en el extranjero, formalizándolas sobre personas falsas. Los perfumes tuvieron un éxito fulgurante en todo el mundo, mientras que los ingresos de Chanel procedentes de este negocio eran cada vez menores. Entre ellos comenzó una auténtica guerra, que duró bastante tiempo. Mientras la situación con los ingresos fue estable, Chanel no se preocupó mucho por el perfume, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, tuvo que cerrar su casa de modelos, y para vivir de algo tenía que hacerlo, y Gabrielle se acordó del perfume. Chanel fue acusada de colaboracionista. Bueno, ella tenía sus razones. Gabrielle no abandonó París, vivió en su hotel favorito Ritz al lado de los nazis, con uno de ellos torcido romance, en paralelo tratando de recuperar de dos judíos Chanel N indicador ordinal masculino 5. Algunos culpan a Chanel, otros no. Lo importante es que cerrando su casa de modas al principio de la guerra, la reabrió solo 14 años después. Su línea de perfumes para ganar de nuevo hasta el final no pudo, que todavía pertenecían a los hermanos, pero Gabrielle recibió un buen dinero y estaba satisfecho, perfume alimentado por el resto de su vida. En la vida de Gabrielle Chanel un gran papel jugaron los hombres. Siempre amante y nunca esposa, pero en un caso casi llegó al matrimonio. Esta es la historia de amor de Gabrielle Chanel, y el duque de Westminster o Vender como le llamaba Coco. Fue una larga historia de amor, al principio de la cual el duque tuvo que hacer muchos esfuerzos para que Gabrielle le tomara en serio. La colmó de regalos increíbles, le envió joyas, acudió personalmente con enormes ramos de flores de su invernadero, la invitó repetidamente a su enorme yate. Chanel disponía entonces de un impresionante capital y podía permitirse todo lo anterior, no quería que la compraran, así que empezó a obsequiar al duque con los mismos regalos caros. Todos a su alrededor decían que Chanel estaba loca, pero así demostraba que tenía medios y recursos y que su opinión debía ser tenida en cuenta. El duque se llevó a Gabrielle a su castillo de Eton y la hizo su amante. Si esto no le sorprende, le sugiero que se lo pregunte. Gabrielle era huérfana de madre, sí, acomodada y conocida, pero no tenía ningún título, y era abiertamente su amante, y ahora imagínese Inglaterra en aquella época con sus tradiciones y su enorme influencia victoriana. ¿Una mujer como Chanel es la amante de Eton Hall? Era indignante, pero era algo que todos los descontentos tenían que aceptar, no se atrevían a oponerse al duque. Chanel empezó a pasar la mayor parte del tiempo en Inglaterra, visitando de vez en cuando Francia para revisar sus sucursales, y más tarde su casa de modas abrió sus puertas en Londres. Gracias a la novela con el duque, Chanel adquirió muchos conocidos interesantes, entre ellos Winston Churchill. Y los viajes a Escocia le aportaron una cosa útil que la haría famosa durante muchos años. Fue allí donde Mademoiselle descubrió el tweed. Aparte de los uniformes de sirvientes, que me inspiraron para hacer chaquetas muy parecidas a las americanas, descubrí el tweed. Este tejido me gustó a primera vista, mantenía perfectamente su forma pero era suave, y no necesitaba ningún acabado extra en forma de bordado ni nada parecido. Era perfecto para mí. Así pues, en las colecciones de Chanel permaneció para siempre el tweed inglés, y con él los chalecos a rayas, los botones dorados en las chaquetas, los abrigos de tipo deportivo y las boinas, como las de los criados del duque, sin visera, así como los jerseys finos, sobre los que se colocaban las joyas. Fue también durante este particular asunto cuando se construyó la legendaria Villa de la Costa Azul, la Pausée. Chanel quería una gran casa propia en la que pudiera recibir al duque y a sus amigos, y consiguió hacer una villa impresionante, que no hacía sino respaldar su estatus. Su relación parecía ideal y el duque bien podría haber tomado a Chanel como esposa, pero con el tiempo Gabrielle empezó a pillarle engañándole y era obvio que el matrimonio no le libraría de la mala costumbre de su marido, y ella no quería compartirlo con alguien con estatus de esposa. También había una buena razón para decir que no. El matrimonio la privaría de su trabajo favorito. La amante del duque podía ser modista y vestir a toda Europa, pero no había forma de que la esposa del duque pudiera permitírselo. Decidí que la oportunidad de ser llamada duquesa no merecía la pena. Hay muchas duquesas, y Chanel es una y solo una. Ese fue el final de este improbable romance. Chanel volvió a elegir el trabajo, y su independencia por encima de un hombre. Chanel cerró su casa de modas en 1939 a causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial y no la reabrió hasta 1954, a los 71 años,
cuando Dior ya reinaba en París. ¿Fue difícil volver después de tantos años de silencio? Creo que sí, pero Chanel no era necesaria en París. El público quería vacaciones, se estaba recuperando de una guerra prolongada, y los sencillos trajes de Chanel no interesaban a nadie. Una vez más llegó el momento en que a través de la ropa empezaron a expresarse y a crear en las pasarelas arte o fealdad, como lo llamaba la propia Gabrielle. Chanel no estaba de acuerdo, pero la larga ausencia provocó una gran decepción entre el público. La primera colección fue un fracaso, pero así fue para París, pero América recibió a Chanel con los brazos abiertos. América chanelizó no solo por el perfume, sino también por los trajes de Tweed by Chanel. París rechazó a Chanel, pero ella vestía a lo Hollywood, tenía más de 70 años, pero seguía en el juego y dictaba su moda sin doblegarse ante nadie. Era difícil volver al mundo de la moda de la posguerra, donde los hombres volvían a mandar, Dior y Balenciaga. En la preguerra, las mujeres llevaban el timón, Chanel, Schiaparelli, Lanvin, Dionnet, pero los tiempos cambian y los gobernantes también. En los años 50 y 60 trabajó con varios estudios de Hollywood, vistiendo a estrellas como Audrey Hepburn y Elizabeth Taylor. Entre las clientas de Coco estaba la primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Chanel también fue mecenas de las artes, y financió a Salvador Dalí y Pablo Picasso. En los años 60, la casa de moda Chanel abandonó con fuerza su posición después de que Coco rechazara la idea de las minifaldas. Gabrielle falleció el 10 de enero de 1971 a la edad de 87 años de un ataque al corazón en el Hotel Ritz. Tras su muerte, la casa de moda Chanel atravesó un periodo de declive y no empezó a resurgir hasta 1983, cuando Lagerfeld asumió la dirección de la casa. Gabrielle Coco Chanel no inventó nada nuevo, su genio no estaba en ello. Sabía captar detalles y reciclar cosas que ya existían. Nunca supo coser ropa desde cero, pero desde su infancia hasta su triunfo se dedicó a remendar, refinar y reelaborar lo ya acabado. Era una habilidad que habían fomentado en ella las monjas de Aubassin. Gabrielle tenía un excelente conocimiento de los tejidos, y por la misma razón era estricta y exigente con sus costureras, para que su atelier produjera prendas de calidad. Gabrielle Chanel era una revolucionaria, pero si al mismo Poiret, que la odiaba, esta revolución estaba en la creación de cosas nuevas, en un gran número de detalles con referencia al arte. La revolución de Chanel estaba en experimentar con elementos ya existentes del vestuario. Nunca se engañó a sí misma con las tendencias, ni siquiera cuando su influencia decayó a principios de los años 30, y la ropa de Chanel se volvió demasiado sencilla y ordinaria. La gente volvía a querer fiesta, color y plumas, y Chanel seguía siendo feliz con el traje de tweed y el vestido negro. Chanel creaba prendas sencillas, pero era en esta sencillez donde muchas mujeres encontraban comodidad y elegancia.